Estamos en la segunda parte de Claramente Claro en la tertulia y como siempre nos acompañan buenos tertulianos, buenos amigos, algunos se estrena y bueno, pues pasar un buen rato y enterarnos de alguna cosilla. Por mi derecha Aurora Hernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Fernández, Rafael Sebrango, Rafael Pérez Tezanos y Enrique Martín, que estrena temporada, igual que Rafael Sebrango. ¿Todos bien? ¿Qué tal las Navidades? Bien. ¿Bien? ¿Estamos en forma? Es un tiempo siempre para disfrutar de la familia y entonces siempre, al final, siempre queda un buen pozo. Bien, y sobre todo cogiendo fuerzas para este año 2017, a ver cómo se nos presenta. Bueno, pues se nos presenta un poco triste en lo que es la violencia de género, ¿no? Seguimos escuchando por los medios de comunicación pues malas noticias que le baja a uno la moral. Y uno puede pensar que cómo se puede llegar a estos extremos, ¿no? A estas situaciones tan desagradables. Aurora, violencia de género. Todos hablamos, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, yo ya creo que comenté en el último programa algo, ¿no?, de esto. Lo primero que habría que hacer es un gran pacto de Estado para establecer las medidas necesarias que pongan fin a esta masacre, ¿no? Es un problema tremendamente grave. Tan difícil es hacer un pacto de Estado, como tú dices, tan difícil es sentar a todas las fuerzas políticas, no a la principal, no, a todas las fuerzas políticas, para decir que esto es una auténtica barbaridad. No debiera de serlo. Lo que pasa es que, bueno, por los comentarios y artículos de opinión que están saliendo en estos últimos días, incluso de propios magistrados del Tribunal Supremo, creo que nos queda mucho por recorrer, porque no nos enteramos en este país qué es la violencia de género. Y yo de verdad quisiera hacer hincapié en esto. La violencia de género no se puede equiparar a cualquier otro tipo de violencia dentro del núcleo familiar. Es decir, estos señores cuando asesinan a estas mujeres, las asesinan por el mero y simple hecho de ser mujeres. Porque para estos señores, esas mujeres no tienen ningún derecho. No tienen derecho a la libertad, no tienen derecho a decidir por sí mismas y por no tener ningún derecho, no tienen derecho a la vida. Es decir, este es el pozo que hay en el problema de la violencia de género. Entonces, hasta que no nos queramos enterar de lo que es la violencia de género y de lo que representa la violencia de género, porque mirad, la violencia de género lo que representa es la manifestación más brutal de la desigualdad que hay en esta sociedad. Y bueno, cuando nos tomemos esto en serio, nos tendremos que sentar y indudablemente poner las medidas necesarias para poner freno y poner fin a esta terrible masacre. A ver. No, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que ahora efectivamente sí que hay una disposición por parte de todos los grupos de llegar a pactos y acuerdos en temas como este. Yo creo que es de los temas en los que creo que hay pocas diferencias, ¿eh? La forma de enfocar los problemas y de diagnosticar la realidad, yo creo que es muy parecida en todas las fuerzas políticas. Yo creo que no hay demasiadas diferencias y por lo tanto sí que hay la mejor, estoy convencido, la mejor voluntad de llegar a un pacto para que se adopten las medidas. Ahora, tampoco podemos hacernos ilusiones pensando que con pactos ni con leyes es suficiente, porque el fenómeno, por desgracia, está demasiado arraigado en la violencia que existe en nuestra sociedad y ese machismo del que venimos, bueno, pues padeciendo durante décadas, y hay que hacer un trabajo constante, continuo, pues de educación y sin perjuicio de que efectivamente al pacto hay que llegar para que adoptar unas medidas cada vez más contundentes, porque además es que empezamos con un año, la verdad es que en ese sentido descorazonador. Yo me acuerdo, ¿no? me acuerdo hace 20 o 30 años, por ahí, cuando se empezaba a hablar de la violencia de género, que entre nosotros decíamos, bueno, los chiquitos que vengan de atrás, más jóvenes, lo irán entendiendo, pero es que vemos que hay un auténtico acoso, que si a quién llamas, controlar el móvil, controlar con quién hablas, eso también es violencia de género. No solamente es violencia de género el día que asesina, sino hay un antes, se va preparando, ¿no, Rafa? Es que habláis de un pacto de Estado y me parece bien como una declaración, principios o propagandística, bueno, está bien, pero yo no veo que pueda hacer un pacto de Estado por evitar esto. Es decir, yo creo que las leyes penales actuales son suficientes. Lo que se ha hecho por divulgar y bueno, dejar
dejar bien sentado que es socialmente rechazable. La gente, ya no vamos a hablar del extremo del asesinato, hablemos del simple maltrato. Y vemos efectivamente cómo chiquitos jóvenes vuelven a situaciones que nos parecen ahora del pasado, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que quizá pensarlo de otra manera, y debemos de reflexionar quizá si el exceso de propaganda en un sentido da lugar en un momento dado a un punto de inflexión en que la gente, yo no sé si por rebeldía, yo no sé si por estoy harto de oír esto, algo pasa. Pero lo que sí que es cierto es que la mayor parte de los españoles, de los padres de esos chiquitos que estamos hablando ahora, no les han estado dando esos ejemplos ni les han estado indicando ese camino a seguir. ¿Qué pasa? ¿Por qué chicos jóvenes, después de oír machaconamente todo esto, reaccionan así? Eso es lo que teníamos de entender. Entender el porqué. Y quizá debemos de hablar con psicólogos y con sociólogos que nos digan qué mecanismos se producen en la gente para que reaccione al contrario de como esperamos. Y luego hay una cosa que sí que debemos constatar, que es cierta y es lamentable, es decir, nunca conseguiremos el cero, nunca conseguiremos el que haya cero casos de violencia de género, porque también hemos de entender cómo es la naturaleza humana. Y dentro de la naturaleza humana, pues anida y en mucha gente, pues una maldad intrínseca, ¿no? Una maldad incluso que es tanto más rechazable porque supone un abuso de superioridad, el abuso de la desigualdad que ella decía. Yo no sé, quizá debíamos de llegar, y en ese punto yo creo que no estamos todavía, el de llegar a rechazar socialmente, en la calle, en la cafetería, en el bar, etcétera, a la persona que tiene esos comportamientos. Sí, que... A la persona, si se detecta en un barrio, si se detecta en una comunidad de vecinos que algo pasa, ¿qué ocurre? ¿Por qué todos, quizá eso está pasando? Todo el mundo se queda callado o se queda... No me voy a meter en esto, que no es mi problema, o no es mi asunto, o que me importa a mí. Dicen, no, pues a lo mejor es que sí que nos tiene que importar, y debemos de crear un ambiente social que, como digo, rechace a esa persona, como digo, hasta en el bar, ¿no? Es un poco lo que se reclamaba hace muchos años, que ocurría precisamente lo contrario con el terrorismo en el País Vasco. Es decir, claro, ¿qué diferencia hubiera habido si el que tiene comportamientos violentos, comportamientos terroristas, es mal mirado hasta en el bar? Las cosas van cambiando. Sí. No sé, yo creo que... ¿Y no estáis de acuerdo? Como que tuviéramos un policía para cada persona. No, ¿y no estáis de acuerdo conmigo de que también se está haciendo mucho y mucho esfuerzo por parte de las administraciones? Pero vamos a ver, una mujer maltratada, con 1, 2 o 3 hijos, no tiene trabajo, depende totalmente de los ingresos de su marido, y dice, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué va a ser de mis hijos? Porque la mayoría de las mujeres, cuando se les entrevista, oiga, pero usted ha recibido durante tantos años malos tratos, dicen, era por mis hijos. Eso no puede ser. Sí. Es decir, la administración tiene que encontrar una solución. No puede haber una mujer que está siendo maltratada y diga que tiene que seguir aguantando palizas o lo que sea por miedo a qué va a ser de ella. Fundamentalmente una madre lo que dice, qué va a ser de mis hijos. A ella le importa un poco menos a sí misma, ¿no? Rafa. Que sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que realmente, creo que lo apuntaba Javier, creo que también Aurora o Rafa, Aurora no tanto tal vez, pero yo creo que las administraciones desde hace unos años sí se toman el tema en serio, la parte institucional. Sí, hombre, ya sabes que, ya lo hemos discutido más veces tú y yo siempre tengo ese voto de confianza hacia la clase política, a pesar de todo lo que llueve encima de ella, ¿no? Pero yo creo que los políticos intentan hacer siempre lo mejor, ¿eh? No siempre les sale, evidentemente, porque son humanos, pero intentan hacer lo mejor. Y en este asunto creo que el consenso está asegurado, ¿eh? Estoy seguro de que en el Congreso, en los parlamentos, cualquier propuesta que vaya dirigida a esto es bien recibida por todos los grupos. Ahora bien, la pregunta es, bueno, pues es que llevamos muchos años intentando concienciar a la sociedad. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué no estamos llegando al objetivo? Es lo mismo, salvando las distancias, la cantidad de dinero que hemos gastado las administraciones en concienciar, y poco a poco se va consiguiendo, ¿no? El que, oiga, que no conduzca después de beber.
porque también ha habido muchos muertos en las carreteras como consecuencia de eso. Poco a poco se ha ido consiguiendo el mermar eso, ¿verdad? Con leyes más duras, etc. Y digo, salvando las distancias, que no es comparable, pero bueno, se ha conseguido, ¿no? Pero no hemos llegado al cero, claro que no. Todavía hacen controles y hay mucha gente que inexplicablemente siguen conduciendo con unos índices de alcohol terribles. Inexplicablemente nos parece a los demás, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que la gente haga esto? ¿Cómo es posible que la gente se mate? ¿Cómo es posible que alguien mate o maltrate a alguien que supuestamente, no quiero creer, a lo mejor es que soy un buenista, ¿no? Pero quiero creer que cuando vive con alguien es porque algo ha tenido que haber y algo bueno entre ellos, ¿no? ¿Qué pasa que de repente esto cambia y cómo es capaz de desarrollar ese instinto tan criminal, ¿no? Bueno, pues es complicado. Y claro, podemos hacer declaraciones institucionales, yo de hecho las he aprobado, me ha tocado, seguramente que Javier también, declaraciones institucionales que se dicen y lo apruebas y se aprueban hasta por asentimiento porque no hay ni que votar, porque está todo el mundo de acuerdo. Pero, y a continuación, ¿y quién tiene de verdad una solución que ponga veto a esto? Podemos seguir otros 20 años, decías tú. Yo creo que esto no es ni de 20 años ni tampoco de décadas, yo creo que es de siglos ese machismo, ese pozo de machismo en la sociedad, no sé si española y en general, pero vamos a hablar de España, es de siglos, viene de muy atrás. Cortarlo de raíz, por lo tanto, espero que no lleve siglos, pero sí que lleva mucho tiempo, ¿no? Pero es que tampoco nadie, hablo de la clase política que es la que dirige el país, tiene en sus manos, creo yo, una bola de cristal para decir, mira, aquí tengo la solución. No es tan fácil, se tienen que ir dando pasos poquito a poco. Comentábamos hace un momento, fuera de la tertulia, y de nuevo, insisto, y voy a terminar, salvando distancias, les recordaba a los dos contertulios que, ¿os acordáis hace años el acoso que había hacia los homosexuales? Bueno, casi que se les pegaba por la calle y te ponían una medalla. Afortunadamente, esto se ha ido superando. Queda algún caso, queda algún reducto, de vez en cuando aflora por ahí alguien. Y los chistecitos, pero en general, esto ya se ha admitido en la sociedad, se han integrado, etcétera, etcétera, y nadie se escandaliza, ¿no? Y fíjate que había leyes específicas contra ellos. Se les perseguía, se les acosaba, se les maltrataba. Bueno, esto se superó. No sé si ese camino que se empleó con eso podría aplicarse aquí, probablemente no lo sé, yo no soy jurista, pero digo, bueno, si hemos conseguido por lo menos integrar a esa gente, ¿qué podemos hacer? ¿O quién tiene la solución para decir cómo acabamos con esto? Pero no sirven declaraciones, que sí, que están bien, y manifestaciones, que sí, que están bien, pero ¿qué solución hay? Yo creo que es una cuestión que la va a ir curando el tiempo, pasando el tiempo, sin dejar de trabajar, sin dejar de incidir, pero con tiempo. No veo a corto plazo que en el año 2017, que ya hemos empezado mal, y alguien me puede decir, no os preocupéis que en el 2018 ya no va a haber esto. No lo veo a corto plazo. Quique. Yo voy a ahondar un poco en lo que tú comentabas, sin menospreciar, por supuesto, la parte educativa y la parte de socialización y de menosprecio que se tiene que hacer a este tipo de políticas. Pero quiero ahondar en lo que tú decías, porque cuando yo esta mañana visitaba el Observatorio de la Violencia de Género, los datos fríos, que son tremendos, o sea, son absolutamente muy fuertes. O sea, la verdad es que cuando te pones a analizarlos te quedas sin palabras. Es decir, el número de fallecidas, el número de denuncias que recibe un solo juzgado, que están cerca de 500 a veces en un año. O sea, los datos son tremebundos, o sea, no quiero ahondar mucho en ellos, pero sí que hay datos que, ahondando en lo que tú comentabas, sí nos deberían hacer reflexionar un poco de que hay mucho que trabajar todavía en este campo. Es decir, hay mucho que trabajar porque, aunque nos parezca sorprendente, el 70% de los casos son de españoles. O sea, a veces pensamos que son cuestiones como de fuera, de puertorriqueños o de gente que viene a este país. No. El 70% son españoles. Y luego, personas entre 30 y 50 años. O sea, hablamos de que sí, efectivamente, como apuntaba Rafael, hay chavales jóvenes donde es preocupante que no vean como algo malo la violencia de género o menospreciar a su pareja, pero es que la mayoría de los casos y de muertes son entre 30 y 50 años. La gente de una edad y de una posición y con un trabajo y con una familia. Entonces, quiero decir, por eso la parte formativa y la que comentaba Aurora, de desde muy pequeños ya inculcar a los niños
en estos problemas es básico, o sea, y que también se focalice en no solamente en una declaración, sino en un trabajo específico, invirtiendo en soluciones concretas y adecuadas a este problema. Pero las declaraciones son importantes porque a partir de ahí habría que creérselas. Si no te las crees, pues ya, claro. Por supuesto. Porque yo recuerdo que hay una ley, la ley del 2004 de medidas de protección integral a las víctimas de violencia de género, y hablamos del 2004, que además, por cierto, una ley elaborada bajo Zapatero. Y bueno, desde entonces, mira lo que ha llovido, ¿eh? Al hilo de lo que estabais diciendo vosotros, qué es lo que nos ha hecho que se está haciendo mal. Ya de entrada, en los últimos 4 años han sido de recortes impresionantes, y desde luego que todas las medidas que había de apoyo a las víctimas de violencia de género, es decir, esas medidas de protección han quedado desmanteladas. Entonces, lo primero que habría que hacer sería una dotación presupuestaria para estos temas. En el ámbito judicial, formación. Formación ya no solamente para los jueces, sino también para las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado, para los abogados. Habría que dotar también de un fondo especial a los ayuntamientos, a los servicios sociales del ayuntamiento. Los servicios sociales del ayuntamiento son la puerta de entrada del ciudadano a las prestaciones sociales. Y bueno, y aquellos ayuntamientos que tuvieran centro de igualdad, como por ejemplo Santander, también dotarlos, ¿no?, especialmente para ello. Habría que hacer también programas de seguimiento a las víctimas de violencia de género desde que interponen las denuncias hasta que se acaba el juicio. Otra medida, os estoy dando ideas que no se hacen a día de hoy, hacer públicas las listas de maltratadores. Entonces, sí, Aurora, con sentencia firme. me estás diciendo que, por ejemplo, eso me sería una medida preventiva. Me estás diciendo perdón. que una mujer es maltratada en un municipio, lo más cercano que tiene es el ayuntamiento, llamar, ir a hablar con su alcalde o alcaldesa, puede estar sola o puede tener 1, 2 o 3 hijos. Mi marido me está dando unas palizas de muerte, por ejemplo, vamos a ser claros. Sí. Y dice, pero ¿dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Vale. ¿No están preparados los ayuntamientos? No todos, no. Bueno, en Santander, por ejemplo, ahí está el Centro de Igualdad, ahí tienen un programa concreto y hacen lo que pueden. Es decir, se están haciendo cosas, se podrían hacer muchas más. Bueno, se les puede dar una salida habitacional en el Centro Princesa Leticia. También se les informan de todas las prestaciones que pueden solicitar, si tienen hijos también y tal. Entonces, en cuanto a las medidas institucionales y tal, también os quiero recordar otra ley importantísima del Gobierno Zapatero, que es la Ley de Igualdad de 2007. Igualdad, porque esto es un tema, hablar de esto es hablar de igualdad entre hombres y mujeres. También lo había apuntado por aquí. Entonces, claro, en esa ley ya se contempla la posibilidad de hacer discriminación o establecer o adoptar medidas de discriminación positiva en aquellos colectivos de mujeres, pero especialmente que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como pueden ser las víctimas de violencia de género. Yo me he visto con la desagradable experiencia de en el Ayuntamiento de Santander plantear mociones para que a estas mujeres víctimas de violencia de género se les dé un tratamiento distinto, y mis compañeros del PP y de Ciudadanos no me han apoyado. Entonces, claro, mientras que esto sea así, pues claro, seguirá, el reloj no lo vamos a poner a cero nunca. Claro. De todas maneras, Aurora, yo creo que lo que tampoco es un buen camino utilizar el tema de la violencia de género como una cuestión política entre partidos, porque acabas de lanzar el mensaje de que en los últimos 4 años se ha desmantelado. Mira, la violencia de género es una materia que básicamente es competencia autonómica. O sea, la financiación o no financiación de estas políticas las hacen las comunidades autónomas. Por tanto, hablar de que si el Estado ha desmantelado... No, el Estado no es el que dedica el dinero a la violencia de género. A la violencia de género lo tiene que dedicar cada comunidad autónoma, gobernadas en muchos casos por socialistas, en muchos casos por el Partido Popular, pero no es una cuestión de partido. Y no se ven grandes diferencias entre ni los porcentajes de dinero que se destina, ni siquiera, por desgracia, en los resultados. O sea, yo creo que la violencia de género yo creo que hay que elevarse, y es un problema de todos, de toda la sociedad, en la que toda la sociedad más está de acuerdo, y yo creo que mal camino utilizamos, y lo utilizamos como arma política. Es algo en lo que todos estamos de acuerdo, e intentar lanzar clichés, pues yo creo que no es un buen camino. Yo creo que la idea del pacto, ese pacto de Estado que anime o dé instrumentos a las comunidades, y luego las comunidades autónomas son las que deciden en sus presupuestos. Cuando ahora en Cantabria se están haciendo los presupuestos, o cuando lo hace cualquier otra comunidad, es la que tiene que tomar conciencia de la importancia del problema y dotar presupuestariamente eso. Pero yo creo que es algo que debería de quedar al margen de las guerras políticas, porque aquí no hay un color político. El único color, por desgracia, muchas veces es el de la sangre de esas mujeres, y todos queremos que ese color se vaya eliminando.
¿Alguna cosilla más? ¿Cambiamos de tema? Yo sí, un momento. El tema de la educación importantísimo, porque en el día, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, yo tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de España, ¿no? Y ahí ya se dio la voz de alarma de la preocupación que existía, porque se estaba dando un paso atrás en cuanto a lo que estaba observando con la gente joven. Que se estaba un poco yendo de mano, porque entre los jóvenes pues estaban detectando los casos que comentabas tú también antes, Gustavo, ¿no? Pues el teléfono, que chicas que sus novios les cogen el teléfono y que están encantadas de ser controladas por sus novios, y claro, hay una preocupación importantísima. ¿Cómo se lucha contra eso? Educación, educación, educación. Educación en las casas y educación en los colegios. Tiene que ser bidireccional, porque yo a mi propio hijo, que no es sospechoso de ser educado en ambiente machista, nada más lejos de la... A mi propio hijo le he escuchado comentarios machistas. Es decir, que no reproduzco porque es que, vamos... Dije, pero bueno, niño, ¿y tú dónde has oído eso, no? Pues ya os puedo imaginar, pues en el patio del cole, y va a un colegio que tampoco, es decir, que con un proyecto bastante liberal, y claro, entonces con eso quiero decir que el machismo está alrededor. Hay los micromachismos, las expresiones que utilizamos en las canciones, la gente joven, bueno, todo el reggaetón y todo esto que viene. Así que tú ahí a lo tonto, tú te crees que no estás percibiendo un mensaje. Es una música muy machista. Claro, y los bailes, y otra vez la cosificación de la mujer y la utilización de la mujer por parte del hombre. Entonces todo eso, y los jóvenes de hoy en día están con los móviles, viendo la tele, y claro, y lo están percibiendo desde que se levanta hasta que se acuestan. Entonces ya ven cosas como normal, que la mujer sea objeto, claro, están todo el día viéndolo. Bien, cambiamos de tema. Hace aproximadamente 13 años, un avión lleno de militares se estrellaba y caían muchos de los nuestros, los Yak 42. En aquellos tiempos, Federico Trillo era ministro de Defensa. 13 años más tarde, ¿no es así? Bueno, salen a la luz pues, una serie de sentencias y una serie de confirmaciones. Quique. Bueno, a mí además estás muy tocado, ¿no? Es una cuestión que me toca muy de cerca porque falleció pues, un tío mío, el militar de mayor graduación que iba en ese destacamento, y José Ramón Solar, que además que es cántabro, nacido en Noja, y fallecieron otros 2 cántabros más. Y bueno, yo lo sé por la familia, la falta de información, las consecuencias, el cuerpo, no se sabía si estaba o no estaba, en fin. Y yo creo que han pasado montones de avatares desde entonces. Todos sabían, yo lo sé por la familia, de que tenían cierto convencimiento de que no iban protegidos en esos aviones cuando ya había habido viajes anteriores, no solo por él, sino por otros compañeros, y que había esa sensación de inseguridad. Y desde entonces pues hay un velo encima de este tema que no acabó de resolverse, y me alegro mucho de que las familias, después de toda esta pelea que están llevando, pues logren sacar otra vez el tema a la luz pública, que sea el Consejo de Estado el que vea indicios, no sé si decir de delito, pero que vea un problema grande, y que Federico Trillo responda por lo que tiene que responder, que es aclarar todo lo que tiene que aclarar, y que no ha habido un juicio sobre este tema. Bien, pero ¿no creéis que, por ejemplo, sí, era ministro de Defensa, evidentemente es máximo responsable? Bueno, Y otra cosa más, era el presidente, pero que en este otro caso... país ese ministro hubiera dimitido. O sea, yo creo que tiene que haber una mayor conciencia democrática de dar un paso al frente cuando pasan estas cosas. Yo creo, no sé, a veces parece que tenemos que esperar a que sea la sociedad la que dé el paso y vuelva a sacar estos temas. Vamos a ver, la intervención... Y no quiero politizarlo, No, quiero decir, el error puede haberlo cometido o él u otro, pero... De todas maneras, por desgracia, acabamos de tener un accidente prácticamente similar hace muy poco, en Rusia. Es también un caso, en este caso además todavía los defectos eran, parece, graves, que el avión no estaba en condiciones, el accidente lo están investigando todavía ahora. Y, hombre, hay que investigar las causas. Primero, yo creo que aquí el Consejo de Estado ahora, si interviene el Consejo de Estado, es en un procedimiento de responsabilidad. Me imagino que los informes del Consejo de Estado se traen a colación cuando hay un tema de responsabilidad patrimonial, que es lo que se decide, ¿no? Es un tema, el Consejo de Estado no entra en cuestiones de naturaleza penal, de ninguna manera. Lo que analiza es si hay derecho a
a la responsabilidad patrimonial de la Administración. Pues si hay funcionamiento normal o anormal que te causa un servicio público que te ocasiona un daño, y ahí evidentemente lo que hay que atender es a las familias, y además hay que atenderlas con el espíritu de personas que no tienen por qué soportar un daño tan cruel como fue la pérdida de sus familiares, y encima pues en unas circunstancias pues muy tremendamente dolorosas, ¿no? Yo creo que el Consejo de Estado interviene en este ámbito, y por tanto es un procedimiento de naturaleza únicamente administrativa. Y bien está que se depuren todas las responsabilidades, que de momento, que repito, son de naturaleza administrativa e indemnizatorias. Y a las familias lo que sí que hay que hacer, lógicamente, es atenderlas. Yo me alegro cuando escuché hoy mismo, ¿no?, la noticia de que la nueva ministra de Defensa pues se va a reunir con las familias y a ver si... a veces necesitan un poco de cercanía. Exactamente. Es que cuando hay algo como esto, cuando son personas que están prestando su vida diariamente, además, en sus destinos, pues hombre, con esas personas hay que tener un plus de esa cercanía y ampararlas en la medida de lo posible, por los medios legales y por los medios también morales. Son servidores, en este caso del Estado español, de nuestra patria, que estaban haciendo un trabajo extraordinario en el extranjero. Este desgraciado accidente cegó todas estas vidas, y a esa gente lo que hay que hacer es ampararlas desde todo punto de vista. Y eso espero que también la Administración pues vaya dando pasos ahí, y que desde luego esas familias se sientan amparadas en todos los aspectos. Sí, es cierto lo que dice Javier. Lo que pasa es que yo creo que a estas alturas, y mira, si tenemos a alguien que ha sido afectado en la familia, pues podrá corroborar o de plantearme directamente, Enrique, que estoy equivocado, pero yo creo que estos días a lo que estamos asistiendo es a que, tanto por parte de familiares de esa asociación de víctimas que está creada, como a la sociedad en general, no ha pedido esto que tú planteas, que está bien. Yo creo que la sensación en general es decir, bueno, ya, es que otra vez, porque no es la primera, otra vez parece que nadie es responsable, parece que nadie asume. Aquí estamos acostumbrados a que pasen cosas y vale, sí, podemos atender a la familia y dejarla muy bien. Recuerdo perfectamente, porque ahí no me tocó directamente, pero sí amigos míos, qué bien quedaban las viudas de las víctimas del terrorismo, ya. Pues mira qué bien, ¿eh? El Estado era magnánimo y a las viudas las dejaba en una buena situación, pero las habían matado al marido, ¿eh? Y les habían arrancado la vida, les habían roto la vida, y eso no siempre es cuestión de dinero, quiero decir, no siempre es cosa de decir, bueno, pero los atendemos muy bien. No, hay que luchar para que esto no ocurra. Y cuando ocurre, por desgracia, hombre, yo creo que aquí sí que voy a criticar un poco a la clase política, ¿no?, que alguna vez no está mal, debemos de tener todos esa conciencia, o por lo menos ir inculcándola, de que cuando se lía una de estas, por prurito personal, ya sé que Trillo no tuvo la menor intención de que ese avión se fuese a pique. Ya sé que probablemente todo esto lo sabemos. Sin embargo, le tuvo la mala suerte de ocurrir cuando él era ministro. Entonces, tal vez, lo que la gente pide, lo que la gente siente, dice, pues es verdad que no dimitió, y podía haberlo hecho. Por ese purito decir, bueno, pues asumo en la parte que me toca esa responsabilidad. Hemos oído muchas veces noticias en otros países, probablemente en Rusia no lo hagan, probablemente no lo hagan, pero en otros países más cercanos sí que hemos visto dimitir ministros, pues por otros hechos ni siquiera tan fuertes como este. El ministro ha asumido la responsabilidad, ha tenido la mala suerte de que le ha pasado estando ahí, ¿no? Y lo ha asumido. Bueno, aquí no hay esa tradición de asumir cuando ocurren estas catástrofes. Y la sensación, si me permites, de puertas giratorias, porque acaba encima en una embajada en Londres. Bien, ese sería otro asunto, pero ya estamos hablando de aquella época. En aquella época él debiera de haber, entiendo yo, y eso es lo que la sociedad reclama aún estos días, que dice, usted tenía que haber arreglado el problema y luego haber pedido la dimisión. Yo me acuerdo cuando aquel famoso incendio en Guadalajara, que también fue una serie de acumulación de negligencias, de despistes, murió gente. No pasó tampoco... Claro, y esto creo que, insisto, no se trata de... Estamos hablando de 2000... Ni considerarlo un delito. 2000, el de Guadalajara, creo que fue en el 8, el 2009... Por ahí. Sí. Por ahí, gobernaba con otros... Pues con lo político da igual. Empezar a acostumbrarnos
a que nuestros políticos, ante ese tipo de cuestiones, pues tengan esa delicadeza de decir, no me siento culpable, pero sí responsable en la parte que soy la máxima cabeza en esto, y voy a dimitir, voy a dejar paso a otro, que no pasa nada, que oiga, que mala suerte, pero hágalo, hombre, porque queda bien. Yo creo que esa es la parte que quedó coja entonces y que hoy en día todavía la gente dice, yo que esté de embajador en allí ya, ¿qué más da? No, pues que esté, no sé, bueno, pues... Pero entonces sí podía haber dado ese paso, él y todo el que le pasa. Quique, o tú un minuto y nos vamos a la publicidad. Aurora. Bueno, nada, yo creo que, bueno, dejando al margen quién gobernara y quién dejara gobernar, yo ahí te doy la razón, Rafa, y a Javier también, vamos al fondo, ¿no? Para mí una canallada que quien fuera responsable de tener esos aviones en condiciones no los tuviera y montara ahí a 62 militares españoles y le pusiera su vida en riesgo tal como pasó, y que después de pasar el trágico accidente todo el mundo se lavara las manos y que lleguemos a 2017. Pues nos vamos a la publicidad, venimos ahora en unos minutos con muchísimo más asuntos. Nos vemos.